Entonces, doctor, como mencionamos, damos continuidad a la primera sesión, que era la sensibilización para los líderes. Hoy vamos a tener el taller de CIE 11. Lo que hemos visto para algunas entidades que ya iniciamos este proceso de conocimiento de CIE 11 es que lo importante es empezar a utilizarlo y empezar a aproximarnos al CIE 11, porque es la única forma y eso nos va a tomar tiempo. Entonces, la invitación es que vamos a hacer este taller a cargo del doctor Víctor Hugo. Creo que ya lo conocieron. Y bueno, doctor, quedamos en sus manos. Muchísimas gracias por este espacio que nos brinda. Muchas gracias, Adriana, por la oportunidad que me das para nuevamente compartir con los profesionales esta información que es de vital importancia. Ahora voy a cerrar el video para optimizar y voy a compartir pantalla. Bien. Doctor Víctor, Sí. ¿Cómo será la metodología del taller? Voy a hacer brevemente, sí, voy a presentar muy rápidamente unos conceptos básicos que ya los había dado seguramente algunos de los que estuvieron en un taller en diciembre, pero vamos a entrar en unos ejemplos prácticos directamente en el sitio de la CIE 11. Ok, si hay preguntas al final o que las vayan colocando en el chat. Bueno, yo creo que cuando estemos en la parte práctica podemos abrirlo, ¿no? Okay. Permitir las preguntas de una vez. Ok, perfecto. Entonces, Sí, levantarían la mano y Paula, por favor, te recomiendo estar atenta para ir dando la palabra. Gracias, doctor Víctor. Entonces, bueno, inicie. Bueno, muchas gracias. Entonces, No podía hablar. Esto hace parte de un proceso de sensibilización que venimos adelantando. Yo soy médico, mi nombre es Víctor Hugo Álvarez, yo soy médico, epidemiólogo, fui funcionario durante muchos años en el Ministerio de Salud. Hoy estoy como consultor externo apoyando todo el proceso de sensibilización a la CIE, a la transición hacia la CIE 11. Entonces, esta es una de las actividades que se están desarrollando. Estamos organizando de tal manera que esto se convierta en alguna herramienta fácil de ver, como un audiovisual tal vez que pueda ser visto todas las veces que sea necesario. Y estamos también configurando unos talleres para facilitar, digamos, el aprendizaje y el entrenamiento de los profesionales y usuarios de la CIE en todos los procesos de información en salud. Entonces, veamos. Unos conceptos muy rápidos sobre la clasificación internacional de enfermedades, herramientas para el uso, ejemplos, y luego unas informaciones fundamentales para el tema de la transición que se va a llevar a cabo en el país. Entonces, la clasificación internacional de enfermedades, más conocida con la sigla de la CIE, es un estándar de datos en salud que nos permite hablar el mismo idioma. Este estándar de datos en salud es un estándar internacional que la OMS ha desarrollado y que es exigido legalmente a todos los países miembros de la Asamblea Mundial de la Salud. Todo el mundo utiliza la CIE 11 como el estándar de datos para la salud con la cual podemos compartirnos información. Ello es lo que ha permitido que podamos tener estadísticas desde hace 150 años, desde que comenzó la primera versión de la clasificación de enfermedades hasta hoy, cuando ya llevamos 11 revisiones. Actualmente, entonces, estamos en todo el despliegue y
la utilización de la clasificación internacional 11ª revisión, la cual fue adoptada en el año 2019, y en esa fecha se estableció que su entrada en vigencia sería a partir de enero del 2022, como efectivamente ha ocurrido. Desde el 1 de enero está vigente. La OMS actualizó todas sus herramientas para el uso de la CIE en febrero de este año, y ya hay 43 países en el mundo que han hecho toda esa transición y están utilizando la CIE 11. La mayoría de países vamos a tener un periodo de transición que se estima de 2 a 3 años para pasar de la CIE 10 a la CIE 11. Bueno, la CIE 11 pues es un cambio de paradigma bien importante, porque si bien recoge todo lo que se ha venido desarrollando con la CIE y mucho de la CIE 10, en realidad es un desarrollo conceptual diferente, porque no parte digamos, del enfoque estadístico que siempre dominó la clasificación internacional de enfermedades, sino que la revisión de la CIE 11 se origina de un trabajo participativo muy amplio, en donde miles de médicos en todo el mundo participaron para construir una clasificación que tuviera una, un desarrollo clínico, ¿sí? Y que esta fuera útil para los fines estadísticos. Entonces, ante todo, prevaleció la utilidad de la clasificación para los profesionales en salud, específicamente para el médico, para ayudar a tener una mejor documentación de las condiciones de salud de esos pacientes, de las enfermedades y causas de muerte. Entonces, la CIE 11, con ese marco que integra términos médicos y conceptos clasificatorios con base en todos los conocimientos científicos al día, con toda la tecnología de punta, etcétera, nos permite hacer un buen registro, análisis, interpretación, comparación y también recopilación. Es una ayuda para la recopilación de la información, y ya, digamos, de una forma estandarizada y más fácil de manejar, de interpretar, de compartir. Asimismo, la CIE 11 fue construida en un ambiente completamente digital. Es una solución que de extremo a extremo, de principio a fin, es digital, es para uso digital. Por lo tanto, pues es una herramienta pues que debemos de conocer, porque sin duda nos va a impactar en nuestra práctica médica, en nuestro ejercicio en los sistemas de salud. Y pues cuenta para ello con todas las herramientas para garantizar la interoperabilidad semántica, el reuso de datos, etcétera, y no solamente su aplicación en el ámbito de las historias clínicas, sino para múltiples usos. Entonces, para los que han estado alguna vez familiarizados con la CIE 11, pues con la CIE 10, la CIE 10 consta de 3 volúmenes, un índice alfabético y una lista tabular. Esa lista tabular se ha adoptado como una tabla de referencia en los sistemas informáticos que ustedes utilizan al registrar los diagnósticos. Y pues como cualquier lista tabular que se adhiere, pues tiene sus limitaciones. Efectivamente, la lista tabular que se trae de la CIE 10 y que se inserta en los sistemas informáticos, pues tiene el listado de los diagnósticos principales hasta 4 caracteres, y son traídos desde el libro, pero no nos permite ver muchos detalles que trae la CIE 10 en su volumen de el índice alfabético y la misma lista tabular que trae términos sinónimos, por ejemplo, para nombrar una enfermedad. Entre otras limitaciones que tiene la CIE 10, y que por eso es necesario transitar a la nueva CIE 11, es porque la búsqueda de los términos pues es un poco engorrosa
Muchas veces, aún con las ayudas que se han incorporado en los sistemas informáticos, pues la búsqueda no es tan inteligente y nos despliega una cantidad de términos de la cual, de la cual tenemos que seleccionar el término buscado y no, a veces no es tan sencillo encontrarlo. También, como les decía, pues está médicamente desactualizada porque fue revisada en el año 1989 y puesta, digamos, en vigencia en el año 95, de modo que tiene entre 25 y 30 años de antigüedad, ya está bastante obsoleta, no tiene muchos términos que hoy ya se conocen ni han sido incorporados en la jerga médica, ni tampoco permite cosas que son de muy amplio uso como las abreviaturas, por ejemplo. Entonces, eh, esos temas, pues todos han sido revisados y mejorados en la nueva CIE 11 que cuenta con una herramienta de codificación funciona igual que Google con un buscador inteligente de tipo predictivo. En la medida en que se va digitando un texto en el buscador, pues este le arroja una cantidad de términos, unas opciones sobre las cuales se puede seleccionar un término diagnóstico buscado, pero también le da sugerencias. Entonces, ese motor de búsqueda que dispone la CIE 11, pues es una gran ayuda para el ejercicio. También incluye sinónimos, lo que no podemos ver en la CIE 10, sí lo podemos ver en la CIE 11. Son los términos sinónimos con los que se nombra una enfermedad en muchas partes del mundo y que nos permite entonces encontrar diagnósticos y eh, pasar digamos, obviar las dificultades que pudiera generar distintos modismos locales, el aprendizaje, la enseñanza digamos, de distintas escuelas, etcétera. Como ya les dije, también se actualiza en línea. Todos los nuevos conocimientos son incorporados día a día en la nueva CIE 11 y pues incluye una serie de siglas muy conocidas que también facilitan, digamos, el trabajo. Entonces, como les decía, pasamos de un sistema estadístico a un sistema de clasificación clínica que se usa estadísticamente. La CIE 11, además de los capítulos tradicionales, que son 22, trae nuevos capítulos, de tal manera que hoy contamos con 26 capítulos más, digamos, más dominios de términos médicos que se usan, más dos apéndices o dos suplementos muy importantes que son la evaluación del funcionamiento, es decir, que trae la clasificación de discapacidad y funcionamiento, muchos términos que van a facilitar el trabajo de la evaluación de discapacidad de una persona y registrarlos y codificarlos adecuadamente para facilitar digamos, el diagnóstico preciso. Pero además tiene otro suplemento muy importante que es los códigos de extensión, que son términos que acompañan a los términos principales para describir mejor una condición de salud o un diagnóstico. Por ejemplo, trae términos que me precisan el agente etiológico causante, la lateralidad, el sitio anatómico comprometido, la histopatología, por ejemplo, de un tumor, la asociación con productos químicos, medicamentos, dispositivos médicos, etcétera, y también la descripción de mecanismos de daño o circunstancias en que ocurren las distintas condiciones de salud. Bueno, ¿cuál es el rol del médico? La CIE tiene muchas aplicaciones y son muchos los usuarios. O sea, no solamente es un instrumento del ámbito médico, del ámbito de salud, sino que hay muchos profesionales de distintas disciplinas que utilizan la clasificación internacional de enfermedades para muchos propósitos. Pero obviamente para una mejor gestión de todo el sistema sanitario. Entonces, no solamente para el registro de diagnósticos y causas de enfermedad y muerte, sino que se utilizan para análisis de situación de salud,
para establecer, por ejemplo, paquetes de servicios relacionados, los grupos de diagnósticos relacionados, por ejemplo, para hacer análisis de costos, etcétera, para hacer un seguimiento muy detallado, digamos, de la evolución de un paciente en el contexto de la seguridad del paciente. Ahora, ¿cuál es el rol del médico aparte de curar, de sanar, de tratar a un enfermo? Garantizarle, digamos, es un manejo para la recuperación de la salud. Es documentar las condiciones de salud de las personas y eso lo hace con un registro del diagnóstico de una manera completa y detallada. En la medida en que los médicos hagamos eso, que hagamos registros de buena calidad, coherentes, consistentes, y que tengan una lógica, que una secuencia, digamos, de las causas que llevaron al fallecimiento de una persona sean bien consignadas en un certificado de función, así como también los diagnósticos después de una atención sanitaria en el ámbito hospitalario o domiciliario, pues de eso depende también el mejor uso de los datos en el sistema de salud para distintos propósitos, desde políticas hasta análisis de costos, análisis de situación. Bueno, ¿qué es lo que se codifica en el ámbito, digamos, de la atención cotidiana? Las afecciones que tiene el paciente en el momento de la atención, en el episodio de atención que está ocurriendo en el presente. Entonces, cada vez que se atiende a un paciente, pues no solamente nos interesamos por el motivo de consulta, sino que se indagan todos sus antecedentes, se registran todos los hallazgos de la anamnesis y el examen físico y se llega a un diagnóstico. Esos diagnósticos tienen ciertas características en su registro. En cada episodio de atención se debe seleccionar cuál es la afección principal y esa está definida en la CIE como la afección que determina la razón, es la razón del ingreso según lo que se establece al final del episodio de atención. Un paciente entra con un diagnóstico presuntivo, con un diagnóstico provisional, que en la medida en que se evalúa con la anamnesis, el examen, con pruebas paraclínicas, con datos paraclínicos, pues se llega a un diagnóstico que puede ser igualmente presuntivo o confirmado, y ese es digamos, el diagnóstico principal que se complementa en caso necesario con otros diagnósticos relacionados que tienen que ver con la afección principal, ¿sí? O que ocurren, digamos, durante el evento que se está evaluando, el episodio de atención que se está evaluando. Por ejemplo, en una hospitalización, un paciente ingresa y puede desarrollar otras digamos, condiciones de salud, complicaciones, etcétera, que también deberían estar referenciados como los diagnósticos relacionados. Bueno, hay también muchos términos que se utilizan para designar, para referirse a una misma condición. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica de grado 5 puede llamarse como enfermedad renal crónica, enfermedad renal terminal por unos médicos, otros pueden utilizar la insuficiencia renal crónica, Aló, digamos, muy buenos días. sí, sí, bueno. Y la CIE le ayuda a encontrar, independientemente de los términos que estén utilizando dos Aló, aló. médicos, que pueden tener ciertas diferencias, encontrar el término diagnóstico preciso con su respectiva codificación. Pero además de eso, la CIE trae otras funcionalidades muy interesantes, muy importantes para el mejor registro de las condiciones de salud y diagnósticos, porque le permite a través de un proceso que se llama post-coordinación agregar términos para aclarar, para precisar, para especificar el diagnóstico que quiere registrar. De aquí voy a pasar
directamente al sitio para hacerlo práctico. Entonces, esta pantalla le muestra a ustedes el sitio oficial de la Clasificación Internacional de Enfermedades, que es de acceso público. Recuerden que esta es una herramienta, es un bien público internacional al que tienen acceso todos los interesados. Entonces vamos a entrar aquí. Ustedes simplemente pueden entrar a Google, buscar el término CIE, y eso es lo que voy a hacer. Voy a entrar preferiblemente a Google, aquí. Para buscar la CIE 11, para que no haya ningún pierde en su búsqueda. Ustedes van a la búsqueda del término y los va a traer a esta pantalla, que es la que es el sitio oficial. La CIE está en los 6 idiomas oficiales de la OMS, incluyendo el español. Y mire lo que ustedes deben de conocer, y les invito a que exploren. Entonces, porque en adelante pues será herramienta muy útil para su gestión sanitaria, para la atención de los pacientes. Entonces, tiene 3 bloques. Un primer bloque que le da todas las herramientas y las indicaciones para un adecuado uso de la clasificación, que incluye el navegador. El navegador es una combinación del índice alfabético con la lista tabular, que ustedes sí reconocen, y que son los libros en físico o las listas tabulares insertas en los sistemas informáticos. Todo está aquí conjugado en el navegador. Tiene una herramienta de codificación que le permite la búsqueda de los términos que requiere para registrar un diagnóstico. Tiene una serie de herramientas informáticas que le permite a los administradores de los desarrollos informáticos que se utilizan en las instituciones prestadoras de servicios de salud, para integrar las herramientas de la CIE y facilitar su uso en los sistemas informáticos, es decir, su integración con la historia clínica. Y tiene pues otros documentos de interés como la guía de transición. El segundo bloque trae también información bastante interesante que a ustedes les compete, como por ejemplo la guía de referencia, que es la descripción, es el documento técnico que describe la CIE, lo que es, explica muy bien de qué se trata, cómo está estructurada, explica cómo se debe usar para la mortalidad y para la morbilidad, las reglas de codificación, y da pues distintas instrucciones. Pero además de eso, en este bloque encuentran ustedes una herramienta de capacitación que ustedes ya la conocen, que está siendo mejorada, pero que sirve, digamos, para conocer y profundizar un poco en el contexto de la CIE 10, de la CIE 11. Y por último, hay un bloque que es el de participación, que es la plataforma de mantenimiento, que también es, o sea, cualquier persona puede, interesada, obviamente en conocer y que pueda contribuir con su conocimiento en el desarrollo y mantenimiento de la CIE 11, puede participar previa pues una inscripción que se debe hacer al sitio, y allí puede, por ejemplo, hacer propuestas de nuevas entidades que pueden descubrirse, por ejemplo, en el ámbito de la investigación médica. También o propuestas sobre mejores definiciones de las patologías que están aquí relacionadas, o correcciones de términos, porque la CIE pues es un continuo trabajo, aunque está traducida a estos idiomas. En muchas partes ustedes pueden encontrar aún términos, digamos, que no están bien traducidos o que incluso están en inglés. Pero esos son, digamos, hallazgos bastante incidentales. Vamos a entrar en materia en lo que ustedes o sea, deben de conocer. Entremos al navegador. El navegador entonces le muestra a ustedes todos los capítulos que tiene la CIE 11 y que ustedes ven aquí numerados del 1 hasta el 26. El capítulo suplementario de medicina tradicional, que es un capítulo nuevo
que incluye los términos, los trastornos de la medicina tradicional china, y próximamente, sin duda este año, tendremos un capítulo adicional, un módulo 2, que será con los términos de Ayurveda. Tiene también un capítulo nuevo, que es el de salud sexual y reproductiva, en donde están relacionados términos que no necesariamente son enfermedades, sino características, digamos, de la salud sexual, que determinan la condición de salud de una persona. Como por ejemplo los asuntos de género, relacionados con género. Tiene también nuevo este capítulo de trastornos del sueño y de la vigilia. Tiene este capítulo que venía junto, el de enfermedades de la sangre y órganos hematopoyéticos combinado con sistema inmunitario, están separados para tener una mayor especificidad. Entonces, fíjense ustedes que muchos de los términos de la CIE-10 pudieron ser reubicados en estos, y esto es bien importante tenerlo en cuenta, sobre todo para los que están planeando su integración y los que deben de velar por el monitoreo y el análisis dual que se tiene que hacer durante la transición, o sea, con doble codificación durante el periodo de transición hasta que lleguemos y migremos totalmente a la CIE 11. Y tiene pues estos códigos, esas secciones suplementarias, la del funcionamiento, ¿sí?, que tiene el JUDAS. El JUDAS es ese cuestionario con unas preguntas que me permiten evaluar las condiciones de funcionamiento y discapacidad de una persona, y tiene los códigos de extensión que, como ya les había mencionado, tiene varias, digamos, componentes que me permiten calificar el diagnóstico de una enfermedad. Como ya les mencioné, por ejemplo, agentes etiológicos. Entonces, causales, agentes y otro tipo, digamos, de agentes que explican la enfermedad. Histopatología, por ejemplo, para los que manejan tumores, entonces pueden también aquí precisar el diagnóstico. Entonces, esto esto muestra, digamos, el árbol jerárquico en la que se ha construido, que ustedes pueden aquí indagarlo, ¿no? Ustedes pueden profundizar aquí para ver cómo es que está organizada. Lógicamente, todos los términos, más casi 2 millones de términos médicos que se integran y se relacionan dentro de algo que se llama la fundación de la CIE, y que los fundamentos de la CIE, y que luego surten un proceso de linealización para conformar términos diagnósticos. Entonces, digamos, esas relaciones están explicadas por aquí en estos iconos que ustedes pueden explorar libremente. Entonces, veamos, por ejemplo, el embarazo, cómo se va desplegando el capítulo, ¿sí?, con los grupos y luego con los subgrupos, y hasta que se llega finalmente a los términos diagnósticos de las entidades que han sido, en las que se han clasificado, digamos, determinado grupo de diagnóstico. Y pues aquí me muestra la jerarquía, que también al escoger, por ejemplo, este término, lo puedo ver aquí, lo puedo ver, o sea, a qué grupo pertenece, a qué capítulo, etcétera. Pero además de eso me trae, la mayoría de los términos traen una descripción, que eso también puede ser útil, digamos, en un momento para dirimir alguna inquietud que se tenga. Y tiene la postcoordinación, que es esa funcionalidad que me permite agregar detalles al término diagnóstico que estoy seleccionando. Entonces, por ejemplo, aquí el aborto espontáneo tiene estas posibilidades de coordinación, y es la duración del embarazo, ¿sí? O, por ejemplo, el aborto recurrente, eh, para señalar el aborto habitual, bueno, en fin. Entonces,
pero tiene, puede tener otras combinaciones. En este momento, lo que me muestra aquí, estas son las posibilidades de combinar. O sea, colocar aborto espontáneo de tantas semanas de gestación. Bueno, entonces, y así sucesivamente ustedes pueden encontrar en distintos términos, veamos aquí, de las enfermedades infecciosas gastroentéricas, infecciosas intestinales, el cólera, ¿sí? Que también me permite, este no trae, por ejemplo, una descripción, eh, pero seguramente en un futuro cercano tendremos aquí alguna descripción que sea de interés. Me permite detallar el agente infeccioso de cólera y buscar otras asociaciones. Por ejemplo, en Shigella sí me trae la descripción, me trae la posibilidad de coordinarlo con un término que señale la susceptibilidad o resistencia a antibióticos de ese germen, etcétera. Bueno, este navegador tiene además entonces aquí en estas pestañas ven ustedes eh, eh, en la herramienta de codificación, es decir, el buscador de términos que me va a facilitar la tarea. Tiene pues otras vistas como esta de la tabulación de agentes infecciosos. Para el interesado que quiera profundizar y conocer mejor todo lo que dispone la CIE-10, ustedes pueden explorar aquí las tablas de mapeo, por ejemplo, las correspondencias entre la CIE-10 y la CIE-11 que hemos utilizado. Bueno, entonces vamos a entrar aquí en la herramienta de codificación. En la herramienta de codificación yo tengo un término, por ejemplo, para registrar en la historia clínica. Úlcera péptica con hemorragia gastrointestinal. Entonces, escribo en el campo de búsqueda, escribo la úlcera péptica. Fíjese que con unos cuantos términos me despliega en la herramienta de codificación. Voy a devolverme y escribo solamente úlcera. Me describe una lista de palabras, ¿sí? Que me ayuda, digamos, a hacer esa búsqueda rápida. Úlcera, ¿sí? Me describe las entidades de destino, es decir, el listado de enfermedades que posiblemente estoy buscando. Y tiene este filtro que está aquí cerrado, que es de los capítulos en donde que está relacionado, puede que no sean de interés. Y tiene, en estas entidades destinatarias, tiene una serie de iconos que es muy importante tenerlas en cuenta y que son una gran ayuda. Entonces yo puedo seguir buscando aquí, digamos, para precisar el diagnóstico. Esto lo va acotando en la medida en que yo voy aquí especificando, digamos, la búsqueda, me va acotando este listado, me lo va haciendo más corto. Y yo quiero describir una úlcera péptica con hemorragia. Con hemorragia. Entonces, aquí me encuentra el término que estoy buscando. Cuando me arroja un término resaltado en azul es porque encontró en la CIE-11 un término con una coincidencia exacta. Si ese término es satisfactorio, entonces yo simplemente lo selecciono, ¿sí? Y esto me da o sea, lo selecciono y aquí está, digamos, el código. Yo no me tengo que aprender ningún código, ¿sí? Simplemente tener claro cuál es el término diagnóstico que mejor describe la condición de salud y ese es el que voy a seleccionar. Ahora, gastrointestinal, porque hemorragia es un término todavía muy impreciso, ¿sí? Entonces, tiene esto que se llama la búsqueda flexible. Cuando yo coloco aquí muchos términos, puede ser prudente porque me puede traer el Sí, señor. término que estoy buscando. Pero también cuando pongo muchos términos, puede ocurrir esto que pasó acá, ¿sí? Y es que, vamos a ver, úlcera péptica
Doctor, se le va el audio, no le escucha bien. Ahora estoy aquí encima de mi pantalla. ¿Se escucha mejor? ¿Se escucha mejor? Sí, doctor, ahora sí, muchas gracias, doctor. Bueno, le he puesto el máximo de volumen. Entonces, úlcera péptica con hemorragia gastrointestinal. Quiero ser más específico, ¿sí? Entonces aquí ya pierde, digamos, se pierde en la búsqueda, pero me dice pruebe la búsqueda flexible. Me hace una búsqueda y me trae una lista de términos demasiado extensa. De pronto no es la que yo quisiera. Entonces, veo por acá esta primera, me devuelvo aquí y de pronto con esto que me arroja, ¿sí? Sea suficiente. Entonces veo los detalles, a ver qué tanto me incluye. Entonces ustedes ven aquí que muestre todo los sinónimos. Esto es lo que no podemos ver nosotros en las listas tabulares que nos despliega el actual sistema con CIE 10, pero aquí en la CIE 11 sí me muestra todos los detalles. Todos estos términos son términos sinónimos que se codifican bajo este mismo rubro que estoy aquí encontrando, ¿sí? Úlcera péptica de localización no especificada. Pero además de eso, me dice que cualquiera de ellos que yo escoja tiene la posibilidad de poscoordinarse con un término. Entonces vamos a ver este de hemorragia de úlcera péptica. Si es de pronto el que nos va a servir. Vemos en ese icono con un signo más y aquí me trae al navegador, ¿sí? Que es donde yo puedo hacer la postcoordinación y pues me localiza dónde está la úlcera péptica, a qué grupo de enfermedades, etcétera. Tiene una descripción que puede ser de interés en un momento dado y me muestra estas posibilidades de postcoordinar, es decir, me puede especificar el sangrado. Si es un sangrado intestinal agudo, pues digamos específico o no específico, si es se trata de una hematemesis. Eh, Estas flechitas siempre me muestran que esta categoría tiene subdivisiones, entonces, porque se trata es con una perforación, digamos, de alguna parte del aparato digestivo. También el curso digamos, de la hemorragia que acompaña esa úlcera péptica, si es aguda o crónica. Entonces, hay distintas cosas, yo simplemente selecciono, supongamos que sea una perforación del intestino, ¿sí? Y que sea crónica, una úlcera péptica intestinal crónica. Y fíjense ustedes que al seleccionarlo me va trayendo los términos, me los va juntando aquí, conformando un código múltiple que yo no tengo necesidad nunca de aprender, ¿sí? No me lo va a poder aprender, esto es demasiado, o sea, es muy difícil. Y esto lo que me estaba mostrando es un término descriptivo más amplio en donde está utilizando un término diagnóstico principal, que es la úlcera péptica con hemorragia, ¿sí? Y esta es la característica, la característica de su curso crónico, ¿sí? Esos son códigos de extensión que me está señalando la severidad, digamos, de la patología, y los códigos de extensión se unen al código principal con un ampersand. Y el slash lo que hace es combinarme dos códigos principales, en este caso, úlcera péptica y hemorragia gastrointestinal. Entonces yo selecciono, digamos, ese y me trae todo el término diagnóstico, ¿no? Bueno, entonces, digamos que hasta allí es la búsqueda. Lo que se tiene que hacer, es la herramienta que tiene la OMS, que ha dispuesto la OMS. Las IPS ahora, y pues digamos los sistemas de salud, lo que tienen que hacer es uso de estas herramientas para integrarlas en los sistemas informáticos institucionales.
Entonces, así como, por ejemplo, en las historias clínicas ha sido integrada la lista tabular que se les despliega cuando ustedes van a registrar el término, pues esta herramienta también la idea es que los hospitales la integren en sus sistemas informáticos o los proveedores de los hospitales eh, para que cuando se utilice la búsqueda de un término por el médico, pues la selección se vaya pues quede registrada, digamos, en el sistema informático. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto en el país? Para eso, entonces, se ha desarrollado una herramienta adaptada utilizando ese codificador que además utiliza los mapas de la CIE 10 a la CIE 11, porque mientras no completemos la transición, seguiremos reportando, ¿sí? Para todos los propósitos, para el cobro, para las estadísticas, etcétera, seguiremos utilizando la CIE 10, ¿sí? Y eso será por el término de 2 a 3 años según lo que dure la transición. Entonces, por eso esta herramienta ha sido adaptada para, para que los prestadores pues hagan uso de ella o pues, de distintas maneras se puede usar para que el médico pueda utilizar la herramienta de la CIE 11, utilice los buscadores y le traiga lo que quiere describir, pero adicionalmente el término correspondiente de la CIE 10, que es el que se debe reportar. Entonces, en este caso, por ejemplo, voy a colocar la úlcera péptica nuevamente. Escogí esta supongamos que escogí esta sin mayor especificación. Vamos a ver qué me trae aquí en el navegador. Ya sabemos que por ejemplo, el sangrado no viene integrado en el diagnóstico y que debo utilizar alguno de estos eh, digamos, describir el diagnóstico. Entonces, al seleccionarlo, cierro aquí, cierro el navegador y me voy y me ha traído el término úlcera péptica de localización no especificada con una perforación de intestinos, supongamos. Y me muestra todos los diagnósticos que están disponibles en la CIE 10 y que yo debo buscar. Aquí hay algo que en estos días va a ser corregido y es que nosotros utilizamos son códigos a 4 caracteres. Los de 3 caracteres no, porque además esta es la categoría. Esta categoría que se llama úlcera péptica de sitio no especificado, pues tiene todas estas subdivisiones. Entonces esto en un futuro próximo no, pues va a ser completado. Entonces, digamos que esto es lo que se está haciendo hoy en las pruebas en los pilotos. Hay varios hospitales participando en estas pruebas pilotos para integrar esta herramienta y de tal manera que cuando supongamos un médico ha hecho esta búsqueda y selecciona que es el diagnóstico, entonces aquí le trae pues como un mensaje, ¿sí? Para confirmar y si en caso de que lo confirme, esto no está aquí. Esto es parte de lo que deben hacer los hospitales si utilizan esta herramienta, supongamos. Entonces, el médico confirma y eso es lo que le va a traer a la historia clínica. Bueno, ahora quiero mostrarles algo muy importante que es sobre los iconos. Entonces, vamos a buscar aquí, no aquí, sino aquí en el buscador de la CIE 11 nativo, ¿sí? Que es, vamos a ver, catarata. El ejemplo que teníamos de catarata diabética, ¿sí? Entonces, catarata diabética puede sonar como un diagnóstico completo, ¿sí? O sea, una catarata debida a una diabetes, y de hecho me lo trae como resaltado en azul, digamos como una coincidencia exacta. Pero aquí hay que estar, esta podría ser la selección, pero resulta que ahí no he terminado todavía.
porque me está mostrando un icono que es el signo más en rojo. ¿Qué es lo que significa? Que este término está incompleto, que se debe de complementar y para eso existe una postcoordinación que es obligatoria. ¿Sí? Entonces, ese término quedaría incompleto así. Si yo lo selecciono, pues se va a seleccionar y lo va a registrar, pero no está completo. Entonces, veamos aquí qué detalles me da de la catarata diabética. Entonces, la catarata diabética es una enfermedad del cristalino, ¿sí? En una persona con diabetes. Es muy importante determinar cuál es la afección que ocasiona la catarata diabética, sabiendo que la diabetes pues son de distintos tipos. Entonces, a eso es que se refiere esta poscoordinación obligatoria. Entonces, tengo que seleccionar qué tipo de diabetes es la que está asociada a esa enfermedad del cristalino. Fíjense ustedes que aquí en la, supongamos que sea diabetes tipo 1 y que además compromete los dos ojos, que es bilateral, entonces me conforma el diagnóstico completo, ¿sí? No tiene más poscoordinaciones y vamos a seleccionar, pero vamos a ver por aquí catarata diabética. Si ven ustedes aquí catarata diabética, entonces hace parte de los trastornos del cristalino. No está como una complicación de la diabetes, sino como un trastorno del cristalino y por eso obliga a que haya este relacionamiento con la afección principal que es la causa de la catarata diabética. Entonces, bueno, selecciono aquí y me sale. Igual aquí podría colocar si tengo conocimiento del tipo de diabetes, que por supuesto lo más seguro es que sí. Entonces, por diabetes, puedo colocar por diabetes tipo 1, ¿sí? Me lo va a traer. Sí, también es capaz, puedo, o sea, depende de la especificidad con que yo haga la búsqueda, me puede traer un término que yo esté requiriendo sin hacer, digamos, postcoordinaciones, como en este caso, que ya está el término aquí con la postcoordinación. Está uniendo dos términos principales con un slash. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me... Sin embargo, aquí me está diciendo que es la poscoordinación. Claro que aquí es para eh, estar eh, preciso. Entonces, catarata diabética eh, por diabetes mellitus tipo 1. Y ese es el término que me selecciona y que pues me lo trae. Aquí en el buscador de la CIE no hace eso porque lo que me está mostrando es cómo utilizarlo, pero pues no está vinculado a ninguna aplicación utilitaria, ¿sí? Que pues digamos que esté jalando el término. Si yo quisiera llevarlo, pues simplemente lo tendría que copiar si estuviera en un proceso manual. También, como les comenté, la CIE 11 le permite buscar términos, siglas. Por ejemplo, reconoce las siglas más comunes como infarto agudo de miocardio, o por ejemplo el EPOC, ¿sí? Eh, la infección respiratoria aguda, la misma diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Me permite, o sea, estas son siglas universales que la IC 11 ha incorporado. Pues eh, están ahí, se pueden usar. Claro, cuando yo busco por acá, tengo una limitación en, digamos, en las opciones que me despliega. Entonces, por eso la mejor práctica es, digamos, hacer una búsqueda del término completo, aunque esto se puede usar perfectamente. Bueno, ahora vuelvo de nuevo a la presentación y vamos a ver unos ejercicios. Aquí he tomado unos casos de un prestador, ¿sí? Para ver esto cómo
usó. Entonces, y digamos, para hacer un resumen, aquí me voy a referir a dos cosas. Uno, digamos, cuál es el análisis que se debe hacer en el momento de registrar un diagnóstico y si estoy seleccionando correctamente la afección principal y cómo registrar los diagnósticos relacionados. Y pues el uso de la herramienta. Entonces, por ejemplo, en este caso, un hombre de 58 años valorado en marzo, el 4 de marzo, para atención hospitalaria en casa, con diagnósticos anotados. Tiene estos diagnósticos: cirrosis de etiología alcohólica versus hepatocarcinoma, ¿sí? Con un estadio bastante avanzado. Que además tiene síndrome de hipertensión portal, sangrado de varices que requirió manejo endoscópico el 16 del mes pasado, anterior a la consulta, en febrero, con ascitis, atención también en el mes de febrero. Tiene un diagnóstico de sospecha de peritonitis bacteriana espontánea, un síndrome hepatorrenal en resolución. Quiere decir que, digamos, esto fue de su episodio anterior, una enfermedad renal crónica agudizada, también seguramente vinculada a este síndrome hepatorrenal, y una hipertensión arterial. ¿Qué más dice aquí en la historia? Entonces, que este paciente es para ser manejado en casa, una valoración para su manejo en casa y manejo domiciliario con ceftriaxona, un antibiótico por 10 días. Al examen físico encuentran que por su peso es un obeso grado 1, oxígeno dependiente, con escasa movilidad, incontinente fecal y urinario, que tiene estos antecedentes durante esta hospitalización: un líquido acítico turbio, ¿sí? No revelan aquí, digamos, los resultados de un cultivo o algo así. Tiene diferentes resultados de neutrofilia, varias imágenes diagnósticas que revelan varices esofágicas, masas hepáticas y trombosis de vena porta, posiblemente de origen neoplásico. También entre sus antecedentes revelan que tuvo un tabaquismo leve y una ingesta de 3 cervezas por semana hasta hace unos 10 años, y que consume medicamentos antihipertensivos. Entonces, con esta historia, ¿sí? Bueno, al final, digamos, de este episodio de atención, de esta valoración que se ha hecho en los diagnósticos iniciales, veamos a ver si puedo mover esto, ya. Los diagnósticos iniciales fueron cirrosis hepática alcohólica, hipertensión esencial primaria y peritonitis no especificada. El diagnóstico de egreso con el cual ya comienza, digamos, su atención, el diagnóstico de egreso fue peritonitis no especificada. Entonces yo sobre este caso, pues para llamar, para hacer el siguiente comentario, una precisión. Cuando yo tengo casos como este de una cirrosis de etiología alcohólica versus, o sea, dos posibles afecciones que causan la cirrosis, ¿sí? Entonces estoy ante un diagnóstico indefinido, ¿sí? O sea, esto no es posible, digamos, registrarlo claramente, ya digamos en una, haciendo uso de la clasificación. Entonces, para tener en cuenta. Ahora, ¿de qué fue lo que motivó aquí esta valoración? Pues un antecedente hospitalario en donde tuvo una complicación por su cirrosis y múltiples enfermedades relacionadas, ¿sí? En donde se sospechó una peritonitis bacteriana espontánea, por eso tiene un tratamiento antibiótico, ¿sí? Esta peritonitis bacteriana espontánea, pues, es una complicación no muy infrecuente, ¿sí? Es más bien frecuente de la cirrosis, y este es el motivo principal, de tal manera que, en efecto, aquí digamos, el diagnóstico de egreso para el manejo, ¿sí? Está correcto, es una peritonitis no especificada. Ahí es donde viene el bemol, porque puede ser, veamos
si se mueve esto ya. Claro, en la CIE-10 yo no tengo peritonitis bacteriana espontánea porque pues es un diagnóstico realmente, pues es relativamente nuevo, ¿sí? Pues lleva ya varios años, pero digamos posiblemente dentro de la actualización de la CIE, pues no ha tenido esa mención. Entonces, siempre me va a llevar cuando yo busco peritonitis bacteriana, entendiendo que ese es el diagnóstico, la afección principal que me está motivando esa valoración y el manejo en domiciliar con antibiótico, pues ese es el diagnóstico principal. Está aquí, me lleva a una peritonitis aguda, porque pues digamos, esta peritonitis produce una complicación frecuente de un paciente con cirrosis, ascitis, etc. Bueno, entonces, la CIE me permite, digamos, llegar a esa especificidad. Pero supongamos que yo busco el término, perdón, eh, pongo peritonitis, ¿sí? En la CIE aquí, cuando busco manualmente, porque no estoy claro si es una peritonitis aguda, ¿sí? Pues me va a llevar a ese diagnóstico de peritonitis no especificada, que es, digamos, diagnósticos frecuentes que están con el último dígito identificados con 8 y 9, ¿sí? Para los diagnósticos que no tienen una especificación clara, digamos, en los términos que se utilizan. Pero aquí, por ejemplo, en este caso, yo sí que podría ser bastante específico. Pero además de eso, aquí es importante relacionar es de dónde proviene, ¿sí? Entonces, el diagnóstico relacionado sería una cirrosis hepática, ¿sí? Que además puedo describir con todos los términos que lo acompañan y que están en los diagnósticos mencionados acá. Síndrome de hipertensión portal, con varices esofágicas, con ascitis, ¿sí? Y que además todo esto me explica la peritonitis. Entonces, un término como sospecha, pues la clasificación no permite y tampoco es, digamos, procedente que las sospechas, que los diagnósticos presuntivos se registren. En cambio de un diagnóstico presuntivo se debe registrar el signo o síntoma, digamos, explícito, visible, el que lo lleva a la sospecha, ¿cierto? Ahora, aquí también es importante resaltar que cuando yo tengo dos afecciones que pueden explicar, por ejemplo, en este caso la cirrosis, pero no se tiene precisión, no se tiene certeza de cuál de los dos, aunque aquí hay elementos en esta historia que me conducen a pensar que se trata más de un hepatocarcinoma, tendría uno que ver otros resultados para saber de qué origen, ¿sí? No parece que fuera muy alcohólico. Bueno, entonces, aquí la mejor selección es como la que se hizo acá, una cirrosis hepática, ¿sí? En donde el diagnóstico correspondiente con la CIE-10 sería otra cirrosis del hígado y las no especificadas, que me agrupan todas esta cantidad, esta constelación digamos, de patologías que complican el cuadro de una cirrosis, hipertensión portal, síndrome hepatorrenal, que digamos en la historia me dice que está en resolución, pero queda registrado. Entonces, bueno, veamos otro ejemplo. Una mujer de 94 años, evaluada en casa, que consulta, que es una consulta de control. Se encuentra hemodinámicamente estable, es una paciente postrada, que al examen físico tiene un peso insuficiente, una debilidad muscular en miembros, refiere dolor intermitente no localizado, ¿sí? No está detallado en la historia,
y tiene como antecedentes una EPOC, una hipertensión, una osteoporosis y un accidente cerebrovascular transitorio, isquémico transitorio, una desnutrición y una demencia interrogada. Entonces, aquí en este caso, los diagnósticos, digamos, registrados en historia describen pues todas estas condiciones del paciente: accidente cerebrovascular transitorio, la hipertensión arterial de manejo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, un síndrome de colon, desnutrición, incontinencia mixta, osteoporosis y una artritis reumatoide interrogada, seguramente por la referencia del dolor, de la debilidad muscular y dolor intermitente. Entonces, los diagnósticos fueron estos: secuelas de enfermedad cerebrovascular no especificada, como hemorrágica o oclusiva, artritis reumatoide no especificada, enfermedad pulmonar obstructiva crónica no especificada. Entonces, aquí tenemos una paciente que está hemodinámicamente estable, pero que presenta un dolor intermitente, que no está detallado. Entonces, y que posiblemente por la edad, la postración, etcétera, pueda ser un dolor de musculoesquelético crónico o de artrosis. Entonces, aquí en la búsqueda también es importante señalar que, bueno, quedó como un diagnóstico, secuelas de enfermedad cerebrovascular, pero me están hablando de un accidente cerebrovascular transitorio que se resuelve sin dejar secuelas en la mayoría de los casos. Entonces, aquí tendríamos que especificar mejor, ¿sí?, el diagnóstico para que me explique, digamos, esas condiciones del paciente. Cuando yo hago la búsqueda en la CIE-10, efectivamente, el accidente cerebrovascular isquémico transitorio, pues no me conduce, digamos, a poscoordinarlo con nada, porque es que no tiene, digamos, consecuencias, ¿sí? Y bueno, digamos, la correspondencia con la CIE-10 es que es isquemia cerebral transitoria, pero no me permite como la vinculación con la enfermedad, digamos, cerebral vascular, sin el término transitorio, que sí ya me trae, digamos, unas posibilidades de relacionarlo con los otros síntomas que tiene el paciente, sí, que en este caso puede ser, por ejemplo, un dolor neuropático. Bueno, aquí hay otro, con este término, con este ejemplo, un hombre de 65 años con esclerosis lateral amiotrófica y otras comorbilidades, que en la evaluación de control que le hacen en este episodio de atención presenta persistencia del dolor en miembros inferiores, deterioro progresivo, tos al comer, peso insuficiente y un examen de cine de deglución que reporta trastorno deglutorio fase orofaríngea con riesgo de broncoaspiración e indicación de manejo urgente, ¿sí? Tiene una movilidad limitada de miembros y está en estado de postración. Es una persona que está bastante afectada, ¿sí? Estos son los diagnósticos relacionados. Tiene una esclerosis lateral amiotrófica, un estreñimiento crónico, un dolor crónico, una artrosis de cadera de hace años y refieren aquí unas secuelas de enfermedad cerebrovascular. Pues aquí, después de esta valoración, se indica cuidados paliativos y el manejo del dolor y la alimentación. Entonces, la inversión diagnóstica aquí son enfermedades de las neuronas motoras, en la que hace parte la esclerosis lateral amiotrófica, y están relacionados un dolor crónico intratable, la constipación y un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Me parece muy interesante, digamos, aquí, porque este cuadro, el actual, el que motivó la consulta, es este problema. Es
pues además del deterioro progresivo y del dolor persistente, que es la tos al comer y a la deglución, y este reporte del examen, digamos, de la función que me muestra una disfagia, entonces, y no está relacionada acá. Este es digamos, el motivo principal. De hecho, la conducta y las indicaciones es para atender ese tema. Entonces, seguramente aquí requiramos como afección principal una disfagia orofaringeo, ¿sí? Que también la puedo encontrar y complementada con la causa básica, digamos la causa que la afección principal que no está relacionada, no me lo permite la disfagia. Cuando yo lo busco tanto en la CIE-10 como en la CIE-11, solamente llegar a este término, pero sin mayor relacionamiento. Por eso, en un diagnóstico relacionado aquí es necesario registrarlo para indicar digamos, la patología de base que me está produciendo este trastorno, ¿sí? Está aquí y me ofrece varias opciones, como la esclerosis lateral amiotrófica plus, o sea, con otras manifestaciones, y entre ellas la disfunción autonómica, como es una disfagia. Y bueno, me lleva al mismo diagnóstico que fue registrado como principal, ¿cierto? Pero que digamos, es la causa de todo esto que tiene el paciente, es cierto, pero en una mayor especificidad, digamos, del diagnóstico, pues este sería un diagnóstico necesario, es realmente la afección principal debida a esta esclerosis. Muy bien, entonces, pues aquí simplemente estos ejemplos para que ustedes los tengan y que, esta infección urinaria es también bien interesante, el de infección urinaria. Una mujer de 21 años que con un diagnóstico de infección de vías urinarias y manejo ambulatorio con este antibiótico, que refirió haber consultado por urgencias en la semana anterior, o sea, 10 días antes a esta consulta, por lumbalgia, con hallazgos en esa atención sugestiva de pielonefritis derecha por medio de una escanografía abdominal, ¿sí? En el momento de la evaluación está sin síntomas, digamos, la encuentran normal. Entonces, la impresión diagnóstica es infección de vías urinarias, sitio no especificado, lo cual, pues digamos, puede estar, puede ser, es un diagnóstico aceptable, de hecho muy frecuente que se hace, pero aquí tengo yo, digamos, elementos para ser más específico en el diagnóstico, porque me están diciendo si bien es un hallazgo que es sugestivo, ¿sí? De todas maneras, es una información paraclínica que puede ser interesante. Además, en los antecedentes aparece pielonefritis aguda, como si tuviera ese antecedente a repetición. No es clara la historia, pero lo que quería mostrar aquí es que cuando yo busco la infección urinaria, efectivamente me lleva al diagnóstico que fue registrado, ¿sí? Infección de vías urinarias y de sitio no especificado, porque la CIE-10 no me permite, digamos, hacer esa relación del sitio, a menos que tenga este diagnóstico bien caracterizado, o sea, con infección de vejiga, de uretra, de algún tramo de las vías urinarias. Pero si no está claramente identificado, pues me va a llevar a este diagnóstico que es, pues, que es bastante frecuente, un hallazgo, digamos, en los registros. Aquí yo podría también haber buscado con base en la información de la historia de ese resultado paraclínico, de que esa infección está localizada en riñón, ¿sí? Y poder obtener un diagnóstico más preciso. En este caso,
tengo un antecedente de pielonefritis aguda, ¿sí? En el hallazgo actual, si yo busco pielonefritis aguda, me va a llevar a este código que es mucho más específico, una nefritis intersticial aguda. Y claro, yo puedo entrar en duda, ¿sí? Si esto, si esto es correcto, cuando lo que, digamos, para registrar esa infección urinaria. Resulta que si yo pudiera ver los sinónimos en la CIE 11, pues sí que está. Incluye este término diagnóstico mucho más específico que el N390, que es infección urinaria de sitio no especificado, ¿sí? Pues me incluye la pielonefritis, de lo cual tengo dos registros en la historia, uno como antecedente y otro como el hallazgo de la escanografía, ¿sí? Entonces, del TAC. Entonces, simplemente para invitarlos a ustedes, señores, a que utilicen, a ver, la CIE 11. En ese proceso de transición que para el país se espera que se haga en 2 años, ¿sí? Pero de pronto puede ser un poco más, depende de cómo nos vaya en la, digamos, en toda la estandarización, no solamente del uso de la herramienta, sino sobre todo el proceso más importante aquí, que es la capacitación y el entrenamiento por parte de todos los usuarios de la CIE. Es muy importante que ustedes pues se vayan familiarizando, en tanto se vayan disponiendo y que el ministerio pues en su plan de transición tenga otras herramientas, ¿sí? Que las propias IPS avancen en su proceso de transición, integrando las herramientas para un mejor uso de la clasificación. Ustedes pueden seguir incursionando en este módulo de capacitación que ha dispuesto la OMS. Sobre todo, que está muy dirigido al codificador, pero que le da a ustedes, digamos, elementos de contexto para conocer cómo está estructurado el uso correcto, digamos, y muchos tips acerca de cuáles son los diagnósticos, cómo se construye digamos, un diagnóstico correcto que describa un episodio de atención o, por Doctor, se le ejemplo, fue el audio, no se escucha muy Sí. bien. Ahora estoy con el máximo volumen. ¿Sí? ¿Mejora? Ya, sí, señor. Bueno, Sí, señor. yo termino aquí para abrir entonces espacio a preguntas. No veo manos levantadas. No sé si en el chat tampoco hay notas. No sé si quieren en directo hacer alguna pregunta, comentarios, observaciones, compartir las experiencias propias que han tenido ustedes con el uso de la CIE. No, doctor, buenos días. Hablan con José María Hospital Divino Niño de Buga. Ahí para recomendarle la presentación, así nos la hace llegar el correo, ¿sí? Porque pues va a tocar hacer transversal eso a todo el personal médico, poco a poco, y los involucrando en esto. No, pues la verdad que pues la segunda vez que nos toca parir codificación, en la parte de la CIE 10 nos tocó la participación en Tuluá, no sé si algunos compañeros se acuerdan, para esa parte de involucrarnos en este proceso. Lo que yo veo es que se ha vuelto muy específico para el personal médico, pues no sé qué tan receptivo va a ser para el personal asistencial en ese proceso de codificación. Me parece que es muy amable el aplicativo, así como lo muestra usted, para que ellos pues, no tienen mucho que inventar, sino que de una vez. La pregunta mía va enfocada en lo siguiente. Yo he visto que quedan varios como con 3 códigos, o sea que definitivamente la información, código de una enfermedad sube así con esos 3 diagnósticos. Hablemos, por ejemplo, para un caso, un perfil epidemiológico, ¿cómo sería allí? No, pues hay una serie de acuerdos. Por ejemplo,
un primer acuerdo, es que si bien la CIE es un proceso continuo, todos los días está mejorando, ¿sí? La versión que libera la OMS es una versión anualizada. Entonces, todos podemos estar, digamos, tranquilos en que lo que estamos utilizando, pues, es estable, ¿sí? O sea, no vamos a estrellarnos, digamos, con nuevos términos que no hayamos captado. Entonces, eso es bien importante y pues hay una ruta que seguimos los países para la aplicación de la clasificación internacional de enfermedades. Lo otro es que también el acuerdo es que o sea, durante los periodos de transición, los sistemas tienen que adaptar las herramientas eh, para que se registren la información dual, tanto con la CIE 11 como con la CIE 10. Con la CIE 10 se mantiene el estándar de términos diagnósticos a 4 caracteres, es decir, hasta las subdivisiones, y en la CIE 11 igual. Con la diferencia que en la CIE 11 los códigos están conformados entre 4 y 6 caracteres. Entonces, digamos que los sistemas tendrán que hacer las adaptaciones. Como ustedes vieron en la herramienta de codificación, como esto va a ser de uso digital, o sea, esto no va a estar nada ajeno, digamos, a la práctica médica. O sea, por eso es que es necesario familiarizarse, irse entrenando y desarrollando las herramientas que faciliten el proceso, como la que les mostré que adaptamos para el país y que estamos probando. Para los perfiles, o sea, primero los médicos no son codificadores, ¿sí? Los médicos de lo que se deben ocupar es por establecer, definir claramente cuáles los términos que mejor describen la condición de salud en un episodio de atención hospitalaria, ambulatoria o en el caso de un fallecimiento, ¿sí? Entonces, de eso es que se deben ocupar los médicos, de construir el diagnóstico más preciso, más completo. No tienen que aprenderse ningún código, ¿sí? Porque las herramientas lo hacen automáticamente, ¿sí? Es opcional el uso de la coordinación, excepto las poscoordinaciones obligatorias. Por eso, digamos, ese llamado, y que de eso tendrán que estar atentos los prestadores cuando hagan sus adaptaciones de las herramientas para reemplazar la lista tabular de hoy con esta herramienta, pues tendrán que incorporar esos llamados a la poscoordinación cuando sea de carácter obligatorio, pues para tener el diagnóstico. En los perfiles, por ejemplo, el reporte de los REPS, ustedes como médicos no se ocupan digamos, de hacer ese reporte. Doctor, qué pena, te una estoy escuchando salida muy lejos. Sí, esta es una salida, los RIPS es una salida de los sistemas informáticos. Entonces, en la medida de que el médico registre los diagnósticos más precisos, pues esos son traídos y eso es, digamos, una operación digamos, de la parte tecnológica, ¿sí? Puede utilizarlo, tiene la opción, la libertad de usar la herramienta para la mayor descripción y construir esos diagnósticos múltiples. En todo caso, los reportes van a salir con los diagnósticos, las afecciones, que describan la afección principal, ¿sí? A 4 caracteres para la CIE 10 y a 4 a 6 caracteres para la CIE 11. No sé si con eso te respondí el tema, o sea, no va a haber problemas, porque No, tampoco doctor, es una tarea que le corresponda al médico. muy claro, doctor, le agradecemos mucho. Muy formal. Doctor, buenos días. Mi nombre es Angie Buenos Calvache, días. yo soy enfermera de Médica Colombia. Doc,
una pregunta. Yo sí quisiera saber si de pronto ya existe la tabla en Excel donde nosotros podamos descargar esta codificación para poder adherirla o para poder actualizar nuestra historia clínica digital, porque como usted lo dice de una muy buena forma y es, el médico no debe aprenderse todos los códigos y tampoco pues es Ninguno. codificador ni nada, pero nosotros como herramienta sí manejamos una historia clínica digital en donde la búsqueda puede ser mucho más fácil, ¿sí? Para poder generar el diagnóstico en historia clínica. Entonces, ¿de dónde yo puedo descargar o dónde puedo tener esta herramienta en Excel para yo poder trasladarla a mi historia clínica y cargarla con toda la codificación? Estoy compartiendo nuevamente la pantalla. ¿Sí la están viendo? Sí, señor. Y estoy en el portal web de la CIE 11, que dispone la OMS. Entonces, yo les había comentado que aquí en información están las tablas de mapeo. Entonces, estas tablas de Ok. mapeo, cuando ustedes dan clic acá, les descarga un archivo zip que trae las tablas de mapeo de la CIE 10 a la CIE 11 y viceversa. ¿Sí? Pero estas tablas son extensas. Fíjense ustedes que aquí, nada más mirando esto, ¿sí? Recojamos todo esto. Ya, aquí. Son 26 capítulos. O sea, la CIE 12, la CIE 10, se trae 12.500, así redondo, cifras redondas, 12.500 términos diagnósticos que se utilizan para el registro de los diagnósticos, ¿sí? A 4 caracteres. En la CIE 11 está utilizando casi 2 millones de términos que se relacionan, ¿sí? Para generar casi 17.000 categorías y subcategorías, o sea que crece en un número enorme, pero además de eso con digamos, con un relacionamiento diferente. Entonces, no va a ser muy fácil, digamos, sí se puede tener, y aquí mismo en la información, las versiones impresas de esto, ¿sí? Ustedes todos estos capítulos desagregados los van a encontrar en impresiones, pero esto haría un libro, mejor dicho, gigantesco, ¿sí? Imposible de manejar. Entonces, definitivamente la CIE 11 es para un manejo en un ambiente digital. No se puede pensar que hacer un reemplazo, digamos, de la lista tabular que hoy se está utilizando en los sistemas informáticos por esta lista tabular de la CIE 11, que vaya a ser, digamos, la solución. No, porque como ya les comenté, la estructura, el ordenamiento es distinto, ¿sí? Es mucho más lógico y es mucho más fácil, digamos, para el médico, ¿sí? Claro, yo entiendo que el médico puede estar prevenido porque utilizar la herramienta de codificación, ¿sí? Que, pues en realidad no va a ser tan diferente, ¿sí? A lo que hoy están haciendo. Simplemente que esto trae mucho más funcionalidades e instrucciones de uso que en la medida en que el médico vaya haciendo uso de ellas, pues se va familiarizando y va también, digamos, eh, a, adquiriendo a una habilidad, agilidad, digamos, para el registro y para hacer una búsqueda correcta. Entonces, esto no, digamos, para el ejercicio, mientras se producen los cambios y las adaptaciones en los sistemas informáticos hospitalarios, es un llamado, una invitación para los médicos para que exploren, miren, conozcan todas digamos, las funcionalidades, pero ya en el plan de transición que en los próximos días, semanas, ¿sí? El Ministerio de Salud deberá digamos, de publicar las instrucciones de, sobre la adopción de la CIE 11, sobre el plan de transición, cómo se va a hacer, y de disponer herramientas para que se puedan hacer las adaptaciones, entre esas esta, ¿sí? Esta es la que se ha preparado para que el ministerio ha preparado para que se utilice la CIE 11, pues
los equipos hospitalarios tendrán que hacer estudio. Esto está acompañado con una serie de herramientas, ¿sí? Que también están dispuestos. Aquí ustedes ven, esto es una máscara que todavía no tiene acceso, pero que están en ese proceso de alojamiento en el ministerio, pero es todo el plan de transición a la CIE 10 documentado. Está con documentos técnicos, con manuales de procedimientos, ¿sí? Con indicaciones para los, bueno, estas son las herramientas dispuestas por la OMS, pero entre las herramientas que se han adaptado para su uso en el país, entonces hay una serie de indicaciones para los desarrolladores de software, por ejemplo, para aquellos equipos que son autónomos y que producen su sistema, o sea, que diseñan y administran su registro. Doctor Víctor, ¿no se le escucha? Sí, y para aquellos que dependen de algún proveedor, también los proveedores están aquí informados y están haciendo, digamos, lo que les corresponde para hacer uso de estas herramientas. Están disponibles, esto se verá publicado muy próximo por el Ministerio de Salud, dando las instrucciones de uso y cómo va a ser ese plan de transición. De momento, les puedo decir que el plan de transición está concebido para realizarse durante el año 2022 y 2023, con muchos procesos de capacitación, de asistencia técnica a las entidades para llevar a cabo este proceso. Pero estas son las herramientas. Gracias, doctor. Buenos días, doctor. Soy Manuel Libreros, médico de MGD en Bucaramanga. Pues desde la parte médica me encanta la transición. En realidad ya se pueden desenglobar muchos diagnósticos que en el ejercicio médico nos toca especificar dentro de nuestro análisis y no tanto en la parte de diagnósticos. Ya con esto pues uno sencillamente continúa haciendo en el buscador de nuestro software y selecciona los diagnósticos. Considero el gran reto es justamente para los desarrolladores de software y las personas de sistemas de cada IPS, obviamente para integrar todo esto a nuestro sistema, porque considero que ellos son los que van a tener el gran trabajo. Nosotros seguiremos diagnosticando y colocándolos tal cual como lo venimos haciendo, ya que es no solo en el análisis, sino en la parte del apartado de los diagnósticos. Sí, doctor. Le puedo decir que en los pilotos que hemos avanzado desde más o menos desde septiembre del año pasado, lo que nos ha mostrado es que el arsenal informático desarrollado por la OMS facilita tanto el trabajo que, digamos, la adaptación tecnológica es la más fácil, ¿sí? De hecho, con los proveedores con los que hemos avanzado el piloto y algunas IPS que tienen desarrollos autónomos, sistemas de información autónomos, lo han podido hacer sin mayor dificultad. Tal vez el mayor desafío realmente es, digamos, la sensibilización, la capacitación, la forma de entregarle esto a los usuarios finales. Estamos hablando de los médicos. O sea, cómo hacer que los médicos, digamos, no se asusten ni que vean en esto, digamos, algo que sea Doctor, una se carga. escucha lejos. No sé qué problema tendrá esto, pero bueno. Ya. Tengo todo aquí habilitado con el mayor volumen. Entonces, eso es lo que de pronto al interior de las instituciones se debe pensar en estrategias de capacitación y entrenamiento. Por ahora, como les digo, mi invitación es a que los lleven a utilizar la herramienta de codificación de instrucciones, el paquete instruccional. Voy a entrar aquí a otra CIE, aquí a la CIE, más fácil por acá. Sí. A utilizar el paquete. Este que les mencioné aquí, herramienta de capacitación de la CIE, ¿sí? Que aquí está, digamos,
Los 4 primeros capítulos le dan un panorama, un contexto para entender, digamos, lo que se pretende. Obviamente esto tiene mucho, digamos, de instrucciones para la codificación y sabemos, y en eso tenemos que mantener la claridad, los médicos no son codificadores, los médicos diagnostican, ¿sí? Y su rol principal es eso, determinar cuál es la afección principal, cuál es la causa básica de una muerte. Registrarlo bien y el resto lo hace, digamos, las herramientas o lo hacen los equipos de codificadores que todavía existen en muchos hospitales o instituciones. Sí. Manuel Libreros, Ane Calvache tienen las manos levantadas, pero ya creo que hemos comentado sus observaciones. ¿Me Sí, escucha? doctor, ya intervine. Sí, esta presentación estará disponible. Adriana se encargará entonces de hacer la distribución, con mucho gusto. Sí, doctor. Sobre ese tema, como lo hicimos con la reunión anterior, lo colocamos en el canal de YouTube de la asociación. Entonces, creemos que el día de mañana ya va a estar disponible. No vemos más manos levantadas. Ah, Luis Valencia. Muy buenos días. No sé si me escuchan bien. Sí, Luis, buenos días. Buenos días, Luis Alberto Valencia, médico psiquiatra, Todomed Palmira. Nosotros, digamos, a nivel de salud mental y en psiquiatría en general, hemos recibido con beneplácito estos cambios que por lo menos en el área de psiquiatría trae el CIE 11. Porque nos permite abordar un poco más, no solo la causa, ya nos saca un poco de los criterios clínicos tan estrechos que traíamos y nos permite abordar no solo la causa ya, sino la funcionalidad, que era algo de lo cual nos veníamos quejando, porque en el CIE 10 era, digamos que un diagnóstico muy estático, un rótulo nada más al paciente, pero no nos permitía ver la evolución de él, digamos, o conocerla. Cuando uno recibía la historia, iba a revisar, pues era algo muy estático. Por eso desde el comienzo del tratamiento hasta el final, 10 años después, 15, 20, el diagnóstico, pues digamos que seguía siendo el mismo. Este CIE 11 sí trae, y vemos con beneplácito esa parte de la funcionalidad y sobre todo la parte de la socialización como tal, le da mucha importancia a esto para mirar y poder evaluar uno cómo va el tratamiento de ese paciente. Entonces era un comentario que quería hacer al margen. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valencia. Efectivamente, los distintos capítulos que manejan las especialidades están con un mejor tratamiento y mucho más claros para, digamos, describir los diagnósticos de los pacientes, no solamente con la patología de base, sino su grado de funcionamiento, que es bien importante para el manejo. Bueno, no veo. Angie continúa con la mano levantada. No sé si algún otro participante quiera intervenir. Bueno, HDNA de MSTO, por favor. Doctor, buenos días. Vuelta a ver yo. La pregunta, lo que se refiere a 3280, 32 de la PIP, la 412,
Tenemos ciertas dificultades con los niños sanos, ahora que se maneja como primera infancia, esa parte de codificación de promoción y prevención, ¿cómo queda relacionada allí, Doc? Sí, sí, porque había muchos vacíos en la codificación anterior, en esa parte del paciente sano y con alguna alteración, no sé cómo habrá quedado allí, Doc. Totalmente cubierto. Y no es que estuviera descubierto con la CIE-10. Lo que pasa es que de pronto fueron indicaciones. No se le escucha mucho, Doc, qué pena. Sí. Aquí. ¿Me escucha mejor? Sí, ¿Me doctor. escucha mejor? Sí, bueno. Entonces, no, que con la CIE 11 queda resuelto porque acuérdense que el enfoque es a describir las condiciones de las personas, de salud de las personas, no solamente las enfermas, sino las sanas. Por eso incluye capítulos que me describen, o sea, se mantiene el capítulo 22 de los códigos Z, ¿sí? O sea, todas las condiciones que no señalan enfermedades específicamente, sino condiciones de las personas que se acercan que tienen contacto con las instituciones de salud, con un prestador. Entre ellas, digamos, su valoración de su estado de salud. O una intervención, como por ejemplo la realización de una prueba de tamizaje en una persona sana. ¿Sí? Entonces, eso se mantiene y es mucho más detallado con los códigos de extensión. Además, con los capítulos, con los términos que se han ido incluyendo en distintos capítulos que, digamos, describen todo el espectro de la condición de salud asociado pues al funcionamiento y la discapacidad. Entonces, no va a tener conflicto. O sea, el médico va a poder registrar bien todo y es un desafío, como decía otro participante, es para los diseñadores de las aplicaciones para hacer la extracción apropiada de los términos que consignan los médicos en las historias clínicas, ¿sí? Hacer una mejor explotación del motivo de consulta, de los antecedentes, de la anamnesis y el examen físico que registra, del análisis que resume en una epicrisis. Entonces, es un desafío realmente es para los desarrolladores en ese sentido, que tampoco es tan complejo, de extraer la información que se necesita para completar, digamos, muchos campos que se requieren en el reporte obligatorio de los RIFs de la 4505. Bueno, ahora tiene otra norma, ¿sí? De la norma que rige las rutas de atención, en fin. Todo eso se puede mejorar muchísimo con, digamos, con una aplicación de la CIE 11 en los sistemas informáticos. Muchas gracias, doctor. Gracias. No tenemos, doctor, no tenemos más manos levantadas. Entonces, bueno, nosotros queremos hacer la invitación a todos nuestros equipos. Vemos que tenemos un tiempo largo, lo vemos muy lejano, pero para los que ya hemos participado en este tipo de transiciones, si no empezamos a prepararnos desde hoy, no solo desde el tema de los sistemas de información, que es algo muy necesario, también nuestros equipos de salud son importantísimos acá. El tema cultural, de aceptación, de conocimiento, al principio como todo nos va a costar trabajo, pero creo que la invitación, doctor Víctor, es empezar desde ya, empezar a sensibilizarnos, que nuestros equipos permanentemente tengamos espacios de revisar todas esas herramientas que nos van a poner a disposición. Quedamos atentos que el ministerio pues ya nos comparta los lineamientos. No obstante, doctor, si nos puede compartir los links también por esta reunión como lo hizo la vez pasada para que
nuestros compañeros puedan ingresar y navegar y hacer parte del curso que tiene a disposición la OMS. Creo que la única forma, no sé cómo lo ven ustedes, doctor Víctor, en cuanto a la experiencia que lleva el ministerio haciendo estos pilotos, es realmente acercarse y empezarla a conocer. Es mucha información. Yo tuve ya la oportunidad de tener un acercamiento y es mucha información, pero como todo en la vida, necesitamos conocer y empezar a romper todos esos paradigmas que tenemos, ¿no? Como decía el doctor, creo que, gracias doctor Víctor Hugo, ya pueden ver los links que nos está compartiendo el doctor Víctor Hugo por el chat. Entonces, es eso, desde la asociación, bueno, creo que esta es una primera reunión para sensibilizarnos. Estaremos en forma permanente buscando espacios para que nuestros equipos puedan hacer talleres y estamos atentos, agradecemos muchísimo, de verdad, de contar, doctor Víctor Hugo, con su apoyo en este momento para las 30 empresas de la Asociación Colombiana de Instituciones de Salud Domiciliaria. Tenemos alrededor de 8.000 profesionales de la salud, que es una gran responsabilidad que todos podamos estar listos y a tiempo, ya conociendo cómo va a ser esta CIE 11. No sé si alguno de los compañeros de participantes quiere mencionar algo adicional. Si no hay ningún otro comentario, no sé, doctor Víctor, para cerrar este taller. Solamente que estén atentos que en los próximos días, tal vez algunas pocas semanas, sí, el ministerio va a dar la pauta para hacer uso y pues dispondrá de esas herramientas que les mostré, que hoy yo no puedo compartir porque pues es parte de un piloto, pero que ya el ministerio las dispondrá para que todos, digamos, los interesados hagan uso de ello, exploren, tengan acceso a los documentos y empiecen, digamos, ese proceso de adaptación. Perfecto, doctor Víctor. Como es nuestra costumbre, en el momento en que el ministerio ya publique estos nuevos lineamientos, estaremos compartiéndolos para que todos estemos enterados. Muchísimas gracias por la participación y les deseamos una excelente semana. Muy buen día a todos, gracias. Gracias, Buen doctor. día. Gracias, doctora Adriana. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.